Bienvenidos a todos, sentiros realmente acogidos en este lugar. Y yo creo que hay una presencia muy bonita cuando adoramos juntos, se mueve algo que es especial, ¿verdad? Es algo que aunque tú adores en tu casa, y es algo especial también, pero es diferente. Es diferente cuando varios nos unimos en un mismo espíritu. Vaya, me ha costado sacar el título de hoy. Quiero entender, quiero hacerlo de forma que todo el mundo pueda sentirse en este día desafiado y que sobre todo tú tengas a Jesús que hable a tu corazón de una forma especial. ¿Tú quién dices que soy? Así que aquí te dejo la pregunta hasta el final, ¿vale? Bien, hay una cosa que yo vengo reflexionando y que me preocupa profundamente, de lo que más me preocupa a nivel de cuando pienso en la Iglesia, es que confundamos el tener una relación real y personal con Dios con tener una religión que me lleva a asistir a las reuniones. Y siempre me preocupa eso, porque hay tanta gente que ha sido educada dentro de una religión X, evangélica, católica, etcétera, etcétera, que a veces tienes la sensación de que porque hablas con Dios realmente conoces a Dios. Entonces, yo quiero hacerte un pequeñito paseo a través de la Biblia de la forma más sencilla que he podido, para que todos viajemos juntos, ¿vale? A través de lo que es conocer a Dios de una forma especial, ¿vale? Entonces, aquí veis el templo, bueno, el templo de Salomón. Aquí han hecho una imagen de lo que sería el templo de Salomón. Hace muchos años el pueblo judío tenían la presencia de Dios que les seguía en una especie de cofre. Y llega un momento que el rey David piensa, no puede ser que yo esté en una casa súper de millonarios, con oro, con todo lo que quiero, y que tenga la presencia de Dios ahí entre cortinicas. No puede ser, hay que construirle un lugar. Y el rey David pues se prepara para construir el templo, pero Dios mismo le habla y le dice, tú no puedes construirme templo porque tú has derramado demasiada sangre. Era un hombre de guerra, ¿no? David conquistó territorios, etc. Entonces Dios se lo prohíbe, pero le dice, tu hijo podrá hacerlo. Entonces llega el tiempo del rey Salomón y el rey Salomón, según las instrucciones de su padre, más o menos en el 960 a.C., construye un templo en el monte Moriah. Y ese templo era extraordinario, ese templo era puro lujo. El que veía el templo, no sé si se deslumbraba más por lo que veía o por la presencia de Dios, que en alguna ocasión, mientras están sacrificando, porque de aquellas había que sacrificar animalitos por los pecados, tú pecabas y había derramamiento de sangre para decirle a Dios, perdóname por este pecado. Entonces, mientras había ese ofrecer animalitos por los pecados y también como ofrendas para Dios, había tanta presencia en el templo que la gente sale del templo. Imaginaros en este lugar, de repente hay tanta presencia de Dios que tenemos que salir todos y dejamos a Dios solo aquí dentro. Impresionante, Y lo que pasa en ese momento es que la gente estaba completamente admirada por lo que era el templo en sí. Dentro del templo teníamos tres partes. El atrio, que era la parte más de fuera, donde entraba más gente, los extranjeros podían llegar hasta ahí. Y luego estaba el lugar santo, que es donde se hacían esos sacrificios, entraban los sacerdotes. Y luego estaba el lugar santísimo, donde, como podéis ver ahí, hay como un cofrecito con dos querubines que cubrían ese cofre, todo estaba hecho de oro. Y eso sí, ahí no se podía entrar. Ese sitio estaba separado del lugar santo por una cortina, un velo muy espeso y que era absolutamente infranqueable. Solo una vez al año el sumo sacerdote, que era escogido especial, podía entrar ahí dentro para hacer un sacrificio por los pecados del pueblo. Si ese sumo sacerdote entraba en malas condiciones, moría. Entonces, me imagino que no se pelearían por ser el sumo sacerdote del año, yo es lo que pienso. Diría, no, que Dios no me escoja a mí, por favor, porque claro, la exigencia era bárbara, era exagerada. Entonces, bien,
pese a tener ese templo, el pueblo judío era un pueblo de corazón idólatra. ¿Qué pasa? Sí, amo a Dios, oh, gloria al Señor, pero luego tengo mi estatuita ahí de una deidad, de un Baal, animales, diosas y un montón de ídolos que ellos creaban, y mientras adoraban a Dios así en el templo con una mano, con la otra estaban ofreciéndole a sus ídolos, y Dios lo sabía. Entonces, repetidas veces a través de los siglos, los profetas eran mandados por Dios y le decían al pueblo: arrepentíos, porque como no os arrepintáis va a suceder algo trágico, vais a acabar siendo destruidos y los que sobreviváis os van a llevar en exilio a un lugar horrible como Babilonia. No se lo creían. Y se cargaban a los profetas uno tras otro. Cállalo. Y lo mataban. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que era el templo se convierte en un lugar lleno de demonios. Si no, leer Ezequiel, el que tenga curiosidad. Ezequiel, el Espíritu Santo lo hace entrar dentro del templo, lo lleva de forma sobrenatural y empieza a ver que el templo está lleno de ídolos, de demonios y de todo. Y se horroriza la presencia de Dios mezclada con eso. Y entonces el pueblo efectivamente se cumplen las promesas, porque cuando Dios avisa, aunque pase el tiempo, se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Y en el tiempo son llevados cautivos en exilio a Babilonia. Babilonia era la cuna de la idolatría. Era gente malvada, asesinos, violentos. Ir a Babilonia no era ir de turismo a un lugar grande, sino era realmente ir a padecer lo que quería decir. ¿Queréis idolatría? Ahora vais a comer idolatría, porque Babilonia era la cuna de la idolatría. Y ahí pasan 70 años, como las profecías lo habían indicado, en el exilio, los que sobreviven, que muchos fueron matados, y vuelven a su lugar de origen. El que lea la Biblia, Nehemías, Esdras, tú empiezas a ver cuando vuelven después de los 70 años de exilio a su tierra. Su tierra está aniquilada, destruida, las murallas destruidas, y lo peor de todo, el templo está destruido. Y esta gente pues saben que tienen que reconstruir el templo, las murallas primero, pero el templo también, porque el templo era decir a los enemigos: nuestro Dios nos ha vuelto a traer de esas tierras para volver a tomar nuestro lugar aquí. Era un símbolo. Y dice que con muchísima dificultad se ponen a reconstruir el templo. Los enemigos los atacan. No es una cosa sencilla. Pasan años de desánimo, de pelea, de pobreza, porque esta vez no era Salomón que estaba reconstruyendo el templo. Esta vez era desde la pobreza, desde el presupuesto hasta aquí, desde hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿Y qué pasa? Sí, reconstruyen el templo, pero dice la Biblia que cuando ese templo es reconstruido, los que eran más ancianos y habían sobrevivido al primer templo de Salomón, eran ya muy ancianos, en vez de regocijarse, cuando ven el segundo templo, lloran. Entonces se mezcla la llantera de los jóvenes que dicen: por fin nuestro templo está reconstruido, que no conocían lo anterior, con la llantera de dolor de los ancianos, de decir: ¿en serio esto es nuestro templo? Y es algo curioso la imagen del templo en la vida del pueblo judío. ¿Sabéis que en los tiempos de Jesús este mismo templo permanece a través de los años, está ahí? ¿Y qué pasa? Viene un personaje a la historia que si tú lees la Biblia lo has leído. Se llama Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que quiso matar a todos para matar al Mesías, ¿vale? Herodes el Grande era un chiflado, estaba mal de la cabeza. Herodes el Grande era un rey que pusieron sobre los judíos cuando estaban gobernados por los romanos, aplastados por los romanos. Dijeron: os vamos a meter un rey, Herodes el Grande, que ni siquiera era judío, era de Edom, era enemigo, ¿vale? Pero bueno, lo ponen ahí a gobernar. Y este hombre, bueno, el que le tosiera lo asesinaba. Pero tenía una cosa, y es que le gustaba la arquitectura, le gustaba la belleza y ver edificios grandes y piensa: voy a hacer que mi nombre
se levante y que tenga mejor imagen frente a los judíos, ya que se llevaban como se llevaban, y hace que el templo sea mucho más grande, lo amplía, le da belleza, le da toda la estética, por así decir, que había perdido en ese tiempo, se la devuelve Herodes el Grande. Y entonces sucede una cosa muy interesante. Vamos a leer Mateo 24, 1 y 2, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, yo quiero que os imaginéis la escena. Los discípulos están como chiquillos. Jesús, fíjate qué templazo que nos ha construido el otro, Fíjate qué bonito es el templo. ¿Te has fijado en estos detalles? ¿Te has fijado? Y Jesús, aguafiestas total, dice: esto le queda nada, esto va a caer, esto ya se va a derribar. Yo pienso que es muy gracioso, me imagino la cara de los discípulos cuando Jesús les dijo eso. Yo creo que acabó ahí la conversación, no quisieron preguntar más por si daba más detalles de lo que no querían saber. Pero realmente Jesús estaba diciendo que ese templo, esa estética, esa belleza, lo que había simbolizado para los judíos, ya había muerto. Mira, cuando Jesús dice sobre algo: esto no va a prevalecer, esto no va a durar, apaga y vámonos. Le quedaban 40 años al templo todavía. 40 años más tarde fue cuando se cumple esta profecía de Jesús. 40 años más tarde los judíos provocan a los romanos y llega Tito, el emperador, y arrasa con todo. Y lo primero que arrasa es el templo, porque era una forma de humillar a los judíos y de hacerles perder su caché, su estabilidad, su imagen como pueblo. Entonces, yo pienso que de alguna forma el templo pasó de ser el lugar donde buscas la presencia de Dios para los judíos al lugar de la imagen, del caché, de mira lo que valgo, mira, fíjate en qué lugar nos estamos reuniendo, fíjate qué belleza, cuánto oro, cuánta estética. ¿Sabes que a Dios le importa absolutamente nada la apariencia? ¿Lo sabes? Que a veces escondemos es la excelencia. Hacemos las cosas por excelencia, por amor a Dios. Y lo que estamos haciendo es por apariencia y por darnos imagen a nosotros mismos. Si en el fondo Dios estaba en el templo, sí, pero ¿dónde tenían a Dios en el templo en ese tiempo? En una esquinita. Dios no era tan importante como lo que significaba políticamente tener ese templo. Ahora, yo quiero preguntar a los que somos más de dentro. Hay para todos, tranquilos. Imagínate, y es una pregunta que Dios me hacía el otro día, por lo tanto no puedo eludirla. Imagínate que dentro de X, una semana, un mes, 2, Dios nos concede un terreno con un edificio espectacular, 2.000 metros, vamos a decir 2.000 metros. Con un sonido, dicen más, bueno, vamos a decir 2.000 para que sea creíble. Metemos un sonido, pero alucinante, o sea, la gente viene y está envuelta en un sonido, Dios tapa los oídos para que no oigáis lo que hacemos ahí, y de repente hay una cosa increíble. Aparte, te sientas en pleno verano y hay un aire acondicionado mega agradable mientras estás sentado en tu butaca, en una butaca que limpiaría gente que no nos costaría a nadie frotar, vamos a dejarlo así. Y aparte de eso, en invierno, tú vienes al templo, al lugar, y estás calentito. Fuera todo el mundo está muerto de frío, hay lluvias, hay vientos, pero tú vienes al templo y es el lugar donde te recoges, donde... Y Dios me decía, ¿y eso a mí qué me importa? Si realmente eso es lo que buscas, eso no importa. Tal vez Dios te da y nos da lo que necesitamos. Y lo que necesitamos nunca adorna la apariencia, porque si no, nuestros ojos se van detrás del ídolo, se van detrás de la religión, porque convertimos en el templo, en el lugar de culto, en un lugar más importante
que la presencia de Dios. Y puedes decirme, claro, todo el mundo puede decirme, no, pero yo así podría traer a 50 personas más, 100 personas más, la gente mayor estaría a gusto. Si yo conozco los argumentos, pero Dios habla a nuestro corazón. Dios quiere que edifiquemos algo diferente, algo que no es aparente, algo que no es bonito. Hemos estado en una iglesita de 80 metros cuadrados, con sonido muy feo y con lo que había. Y Dios habló, Dios se movió y todo siguió para adelante. Ahora estamos en este lugar, ojalá podamos estar en un lugar mayor. Pero no pienses que el templo, que el lugar de culto, nunca le va a importar a Dios. No le importa. Lo que le importa es el edificio real y espiritual que estamos construyendo como cuerpo, como iglesia, como edificio santo para Dios. Entonces, tal vez sea necesario que veamos que lo material y lo aparente ha muerto también. Cuando Jesús dijo que se había caído el templo, se había caído el templo. Le faltaban 40 años, pero yo si fuera tú, cuando Dios dice, te quito esto, se acabó, aunque lo veas, no lo mires ya, porque ya no está. Y eso es algo que no podemos evitar. Mirar, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, para los que no conocen la historia, yo creo que muchos la conocéis, pero bueno, brevemente, era una señora, una mujer que se había casado 5 veces en su vida y a la sexta pues estaba viviendo en pareja sin casarse con este hombre. Y resulta que en aquel tiempo, hoy en día tampoco es muy normal, ¿no?, casarse 5 veces, lo hacen más las actrices o actores famosos. Pero bueno, en aquel tiempo no era ser alguien de buena vida, sino que nadie quería juntarse con esa mujer y si se juntaban con ella era para insultarla, era vista como una prostituta, era alguien de baja imagen, ¿no? Entonces esta mujer se iba a buscar agua, una mujer samaritana, que eran enemigos de los judíos, pero ella se iba a buscar agua a un pozo a una hora donde no iba nadie, para que nadie le insultara, para que nadie se metiera con ella. Entonces iba a la hora más calurosa del día. Y Jesús, que ama a la gente profundamente y le importa bien poco las apariencias, se va hasta ese lugar, a ese pozo, dando todo un desvío y tiene esa charla con esta mujer. Y lo curioso es que esta mujer, cuando empieza a hablar con Jesús y se da cuenta de que es alguien especial, que no es cualquiera, que puede ser un profeta importante, le pregunta, vamos a ver, nuestros padres dijeron que hay que adorar aquí y los judíos decís que hay que adorar allá en Jerusalén. ¿Tú qué dices? Tú, si me das un consejo, ¿qué me puedes decir? Era una mujer preocupada por su religión. A ver, ¿qué pensáis? ¿Que no era religiosa? Sí lo era. Eso no le impedía tener mala vida, pero era una mujer religiosa y buscaba en lo material lo que pudiera llenar su corazón. Por eso le pregunta, ¿dónde hay que adorar a Dios? A ver, dime el sitio. Y Jesús le dice ella, vamos a leer desde el principio. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero luego acaba diciendo, tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Una vez más cayó el templo, cayó el lugar, cayó la estructura física, cayó la apariencia. ¿Por qué Jesús le estás hablando a esta mujer? Háblale primero a la gente más sana, más sabia, religiosos más famosos. ¿Qué haces hablando con una semiprostituta? Y Jesús va a enseñarle que ya no hay lugar, que es una relación de amor, una relación que procede de tener una relación con Jesús, porque dice en espíritu y en verdad. Jesús fue el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, si hay que adorar al Padre en verdad es a través de Jesús. No hay otro, no existe otro modo.
quien llega a Dios a través de otros símbolos, a través de otros personajes, y igual cree que está hablando con Dios, se está equivocando. Porque nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. No hay otra fórmula para llegar hasta Él. Podemos estar asistiendo a un lugar de culto como este o cualquier otro, porque me hace sentir bien. Porque en el momento siento que soy mejor persona cuando asisto a una reunión, me siento a gusto. Y hay gente que le han educado desde pequeña para que vaya a un lugar de culto, porque eso es lo que hay que hacer, eso es lo bueno. Estás educado de esa manera. Pero eso está equivocado a la luz de la Biblia, de las Escrituras. Mira, ir a la iglesia. Mucha gente dice, voy a la iglesia. Primero, la iglesia no es un sitio, son los llamados afuera, dice la Biblia, es un conjunto de personas. Pero ir a la iglesia no hace que nadie sea salvo, ni que nadie tenga un encuentro real con Dios. ¿Ya no funciona? Sí. Y hay una cosa extraordinaria. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, está muriendo, sus últimos segundos de vida, Él dice, consumado es. Él ha cogido sobre Él el pecado de la humanidad. Los pecados sencillitos de algunos, mentirijillas, pequeñas travesuras, cositas sin importancia. Pero también está llevando sobre Él los pecados de los mayores asesinos del mundo. Siempre lo digo, Él cargó con el pecado de Hitler en la cruz y de otros asesinos de toda la historia. Si esa gente se arrepintiese antes de morir, esa sangre cubriría sus pecados, por injusto que nos parezca. Porque es así de injusta la gracia. Porque ni tú ni yo nos la merecemos. Entonces, cuando Jesús está en la cruz y ya muere en esa cruz, pasa una cosa en el templo. Volvemos al templo. El velo es rasgado, y no de abajo arriba, que lo podía haber hecho un hombre con sus manos. De arriba abajo, 20 metros de altura más o menos, y de 8 a 10 centímetros de espesor de velo. Se rasga. El lugar en el que no se podía entrar porque había peligro de muerte, era la presencia de Dios, estaba el arca del testimonio donde estaban esos ángeles. Ahí era el lugar donde no se podía entrar si no eras el sumo sacerdote escogido del año y en condiciones. Se rasga el velo porque, ¿sabes qué? El templo ya había caído. Entonces ya no tenía sentido ese velo que nos separaba, que separaba a la humanidad de la presencia del Padre. Se acabó, ya no hay lugar. Ahora es una relación entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Da igual el lugar en donde nos estemos reuniendo. Podríamos estar ahora bajo una palmera o bajo un árbol bien amplio porque hace calor. La presencia de Dios se movería igual. Porque si lo buscas, la presencia de Dios se mueve. Entonces da exactamente igual el sitio. Que sea más cómodo, mejor, para atraer a más gente de fuera. Pero donde no hay presencia, da igual a quién metas dentro. Aunque sea un sitio espectacular, y quiero que esto se nos quede bien grabado en la cabeza, porque es palabra de Dios para algunos. Da igual. Y yo me reía el otro día, ¿no? Porque me quedé sola en el teclado. Y decía, me abandonaron todos los instrumentos. Y me quedé sola tocando el teclado. Y me acordé de mis primeros tiempos que estábamos con el pastor Benjamín, con la guitarrita, y yo el teclado. Y a veces cantaba yo en la calle con un órgano de pilas. Eso era horrible. Y a veces me tiraban hasta moneditas para inflar mi imagen, ¿no? Te tiran 50 centimillos, aún te inflan más la imagen. Y yo me estaba acordando de eso porque, claro, yo pensé, uy, es la primera vez que me quedo yo sola. Siempre hay alguien conmigo, quien sea, pero esta vez no había nadie en cuanto a instrumentos. Y me acordé y Dios me dijo, ¿de qué ibas a hablar el domingo? ¿Me has dicho? Y dije, vale, pues ya corté el tema. Dije, no importa la apariencia, Señor. Necesito tu presencia, eso es todo. Y algo increíble, seguimos con el tema del templo. Jesús dice, antes de morir, a los religiosos,
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y sabéis de qué hablaba? De su cuerpo. Dice, chicos, ahora soy yo el templo. Claro, los judíos se rasgaban las vestiduras, decían, este hombre está loco, ¿cómo va a destruir un templo y levantarlo en 3 días? Sí, sí, me vais a matar, les estaba diciendo, pero cuidadín, que en 3 días yo resucito. Creéis que me vais a quitar la vida, pero no vais a poder mantenerme muerto. En 3 días yo resucito. Y aquí vemos otro nivel de templo, entramos en otro nivel de templo. El templo es Jesús. Entramos en una nueva dimensión y eso nos tiene que poner a todos nerviosos. Ya no es lo material, ya no es lo físico. El templo cayó, la religión cayó. Ojalá nos acordemos de eso. ¿Sabes lo que es la religión? Alguno dirá, oye, que hay más religiones en el mundo. Sí. ¿Sabes lo que es la religión? Intentar llegar a Dios haciendo un montón de cosas, buenas obras, o siendo buena persona, o no haciendo tanto mal, porque hay gente que dice, ¿tú crees que vas a ir al cielo? ¿O tú te sientes? Sí, por supuesto, yo soy muy religioso porque yo no hago tanto daño como mi vecino, que ese sí que merece así. Eso no es. Eso es uno frente a Dios. Y comienza un nuevo edificio espiritual. Se empieza a levantar algo invisible, ¿vale? Hasta ahora el templo era visible. Ahora olvídate, no existe templo, es invisible. Un edificio espiritual. Y a veces la gente dice, mira, la Biblia está muy bien, pero se contradice un montón. El Dios del Antiguo Testamento no se parece en nada al Dios del Nuevo Testamento. La Biblia se contradice. Y yo quiero decirte que en Génesis, cuando el hombre peca, la mujer peca, Dios ya está diciendo que vendrá uno de la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza al diablo, a la serpiente. Jesús ya está en Génesis. Moisés habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento aparece Jesús para aquí sin dar ese nombre, pero ya está hablando del Mesías, el Salvador, el que iba a traer un nuevo comienzo. Y ahora vamos a ver cómo se construye ese edificio. Dice, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado, es decir, no se tambaleará. Y nos está hablando de una piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? Es una piedra que sostiene un edificio o sostiene lo que eran los antiguos templos, se ponía en una esquina o en el medio, pero en una piedra importante. Es decir, que si tú quitabas esa piedra, el edificio se venía abajo. Sin la piedra angular no había edificio, no había construcción o muralla, no había nada. Y esa es la piedra que está profetizando Isaías. Estamos en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Estamos en el Antiguo. ¿Y qué dice? ¿Cómo es? Es una piedra preciosa, fundamental. No podemos evitarla. Y está bien colocada. El que crea en ella no se va a mover, va a estar estable, va a estar fuerte. ¿De quién nos está hablando? Seguimos. Y aquí ya estamos en el Nuevo Testamento. Este es Pedro que está hablando. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión, lo que acabamos de leer, la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Y ahora da detalles. Y el que creyere en él no será avergonzado, en Jesús. Para vosotros, pues los que creéis, él es como es él, precioso. Pero ¿cómo es para los que no creen? Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cuidadito, ¿quiénes eran los edificadores? ¿A quién se está refiriendo? ¿Qué dice Pedro? Los edificadores eran todo el mundo religioso cuando vino Jesús. Los que tenían que enseñar al pueblo. Los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que tenían cierta élite. ¿Qué hicieron? Esos dijeron, mira, nosotros vamos a construir nuestra religión. Ellos sabían quién era Jesús y aún así decidieron matarlo. Ellos sabían que los milagros que Dios hacía, que Jesús hacía, era por dedo de Dios, y aún así decidieron acusarle
de que lo hacía a través del poder de Satanás. Ellos sabían lo que estaban haciendo y mandaron matarle. Y dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Desobedientes, sabían lo que estaban haciendo. Y mirar, cada vez que la Biblia habla de roca, una roca, se está refiriendo a Dios. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, dice que el pueblo de Israel bebieron de la roca. ¿Sabéis cuando Moisés golpea la roca? Debería haberle hablado, pero en una ocasión le golpea y él es castigado. Y sale agua de la roca. Dice que la roca era Cristo. Eso nos lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, cada vez que ves roca o piedra, cabeza del ángulo, es Él. No hay duda. Entonces, vemos que Dios está desde la antigüedad pensando en un nuevo templo. El templo que había era para un tiempo limitado, pero Él ya pensaba en una construcción mucho más grande, mucho más gloriosa. Efesios, aquí habla el apóstol Pablo, habló Pedro y ahora habla Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sabes por qué dice extranjeros? Porque la salvación era de los judíos, solo habían judíos en un principio. Pero cuando Jesús dio su vida, abrió. Y de repente de todos los pueblos del mundo, de todas las naciones del mundo, comienza a haber gente que se convierte en conciudadano. Somos parte de un mismo lugar, de un mismo reino y familia de Dios. El que no tiene familia, en este nuevo edificio que se está construyendo, y este edificio no es que lo comencemos nosotros aquí, no. Este edificio ya comenzó con la resurrección de Jesús cuando mandó al Espíritu Santo. Y la gente empezó a ser llena del Espíritu Santo y creía gente en cualquier parte del mundo. Ahí comenzó un edificio espiritual. Nosotros somos los que nos añadimos. Somos los de esta generación. Y no solo aquí, o en España, o en Latinoamérica, o en África, me da igual. En todas partes del mundo se está levantando un edificio poderoso. Y da exactamente igual su estructura física. Hay gente que está escondida para que no la vean porque persiguen el cristianismo. Esos no tienen templos, esos se meten donde pueden. Y sin embargo son parte de ese edificio increíble. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está? En todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos convertimos en parte de una estructura que es mucho más grande que nosotros. Un templo gigantesco. Y dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, ¿qué dice? Yo voy añadiendo detalles. Aunque los versículos se parezcan, voy añadiendo detalles. Somos edificados. Es decir, que tu vida es construida para poder estar en ese templo. Edificada. Dios está haciendo algo contigo. Si tú estás dentro de ese edificio porque le has pedido perdón a Jesús por tus pecados y lo has aceptado como Señor y Salvador, tú tienes al Espíritu Santo, pero tu vida es transformada, edificada. No puede ser el mismo de hace un año, ni de 2, ni de 3. Ni siquiera debería ser el mismo de hace 2 días. Hay una transformación continua. Dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva. ¿Veis la piedra? Pedazo piedra. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. ¿Qué somos ahora nosotros? Piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Muy bien. ¿Somos qué? Piedras vivas. ¿Y qué pasa con las piedras vivas? Las piedras vivas, ¿sabes? Tú no escoges en qué lugar del templo Dios te pone, ¿eh? Primero, no quiero que esta predicación se entienda como que cada uno, como ahora tenemos una relación libre con Dios, cada uno va donde le da la gana. Hoy vengo a esta iglesia, mañana voy a otra, paso a otra y nunca me hago parte de nada porque como no me gusta hacerme parte de nada, no me hago parte de nada. Ese no es el mensaje. Tienes que encontrar un lugar donde congregarte, un lugar en donde tú sientas que te aportan y que tú vas a poder también aportar. Esa es la idea. Pero una piedra viva es alguien que está colocado dentro de un lugar y tienes hermanos que están pegados a ti, otras piedras vivas. ¿Y sabes lo que pasa? Que tú no escoges la piedra viva que está aquí, ni la 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 que está aquí. Tú no escoges nada. Tú solo escoges servir a Dios. Tú solo escoges ser edificado por Dios. Y eso a veces implica que hay choques con las piedras. Las piedras vivas se chocan, ¡bumba! Y eso nos transforma. No, ay, yo en esta iglesia, es que hay a 3 que no soporto, yo ya no me puedo quedar aquí. De verdad, me quitan la paz, me quitan el gozo. ¿Cómo voy a alabar si le veo la cara? No puedo. Piedra viva. Una piedra viva aguanta, perdona. Una piedra viva es transformada, es liberada, es sanada. Cada vez, hasta que me muera, hasta que me metan en el féretro, hermanos. Así es mi vida, así va a ser hasta el final de mis días. Voy a ser transformada porque soy piedra viva y cuando me muera, yo quiero que Dios me reconozca como piedra viva, no como piedra muerta. No como alguien que amó la apariencia y se juntó a un lugar de culto, sino como alguien que está vivo, transformándose constantemente y que ama a Jesús. Y quiero acabar con este texto, Mateo 16. A mí me ha impactado este texto porque nunca lo he visto así realmente. Jesús está hablando con sus discípulos, como lo hacía siempre, y en una de esas, Él les pregunta a ellos, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, pues unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta es tu pregunta hoy, ¿quién dices que soy yo hoy? ¿Quién es Jesús? Y a lo mejor sacas de tu cabeza, de tu lógica, ah, sí, me han explicado que eres el Mesías, el Salvador, el No te estoy preguntando esto. Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿qué aporta a tu vida? ¿Qué transforma en tu vida? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, Simón era, si se traduce lo que quiere decir su nombre, era alguien que oía, que escuchaba. Y tú puedes vivir muchos años viniendo a una iglesia y escuchando el mensaje, escuchando las alabanzas, escuchando. Pero hasta que Simón no escuchó la voz del Padre revelándole a Jesús y diciendo que Él es el Cristo, es decir, el Mesías que estaban esperando para salvar de sus pecados, y el Hijo de Dios. Mucha gente reconoce que Jesús sí hizo grandes cosas, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Y Él reconoce ambas cosas. Tú eres el que nos va a salvar y tú eres el Hijo de Dios. Y ahí vemos que Jesús le responde de una forma extraña. Dice, bienaventurado eres Simón. Tú has escuchado correctamente.
Simón, tú que has escuchado tanto tiempo, ahora has escuchado la voz del Padre. Ahora sabes quién soy yo, pero aún no le ha cambiado nombre. Sigue siendo Simón, el de siempre. A veces estamos en la iglesia y seguimos llamándonos con el nombre que tenemos, porque seguimos siendo los de siempre, los que escuchamos, y nunca hay ese encuentro con la voz de Dios real. Y dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora viene la palabra sobre él. Y también te digo que tú eres Pedro. Pedro es piedra pequeña. Piedra pequeña. Tú eres una piedra viva. Y sobre esta roca, y cuando tú lees los originales, la roca no era Pedro, sino la afirmación que le había hecho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es la roca? Dios. Sobre esta afirmación voy a construir mi iglesia. Sobre esto se va a construir un edificio nuevo, un edificio que, fíjate si tiene poder ese edificio, que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. ¿Sabes lo que quiere decir? Que contra la iglesia Satanás no puede nada. Que el infierno mismo se pusiera todo de acuerdo para destruir a la iglesia. Y sobre esta afirmación, sobre el poder de Jesucristo, no podrían destruir a la iglesia. ¿Realmente me estoy creyendo esto? Si tú aún estás, grupo de alabanza, podéis ir delante. Si aún estás en esa fase de llamarte Simón, de sentir que buscas un sitio en este mundo, un lugar, una iglesia, un algo que te aporte algo, o simplemente sentirte mejor contigo mismo, contigo misma, quiero decirte que estás mirando mal. Estás mirando mal. Es el tiempo de mirar a Jesús. Jesús es el que quiere dar identidad a tu vida. Jesús es el que va a hacer de ti una piedra viva. Hay mucha gente que asistió toda su vida a la iglesia y cuando se murió no tuvo la seguridad de la salvación. Se pudo ir al infierno habiendo asistido toda su vida a la iglesia. Imaginaros, porque no ha confiado en Jesucristo para su salvación. Y muchas veces somos aquellos que oyen, pero que la verdad no nos impacta. Y ya me da igual que tengamos a Jesús en nuestras vidas o no. Pero puedo seguir siendo esa persona que se sigue sentando ahí y sigue pensando que el mensaje es para otros. Que sí, que está muy bien, pero que a mí no me llega. Y yo quiero hacer un llamado general. El primero, para aquellos que todavía no han entrado en ese encuentro con Jesús. Que todavía no has visto para ti la importancia de confiar en Jesús como tu Señor y Salvador. Como decía antes, el pecado es pecado para Dios. Si tú has mentido una sola vez en tu vida o has pensado mal de alguien, eso ya te separa de Dios. Entonces vamos a orar para que puedas pedirle a Dios que venga a vivir a tu corazón, que perdone tus pecados. Y si tú eres ese cristiano que todavía construye sobre la apariencia, que todavía le importa mucho lo que piensen los demás de su vida, de lo que hace, de su imagen, del templito. Vamos a cortar con esto hoy. El templo ha muerto. O sea, no mantengas algo que Jesús no va a reavivar. El templo está muerto. La religión está muerta. Así que os animo a levantaros todos. Vamos a hacer estas dos oraciones. Si tú quieres que Jesús tenga un encuentro contigo especial en este día, levanta tu mano. Un encuentro especial con Jesús en este día. Padre, te doy la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú lo has hecho todo para llegar hasta nosotros. Señor, porque nuestra religión es vana, nuestras buenas obras no sirven para nada. Tu palabra dice que lo mejor que yo hago es trapo de inmundicia, es suciedad. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho todo y yo no necesito más que creer y aferrarme a que has dado tu vida en la cruz del Calvario por amor a mí.
perdonándome cada uno de mis pecados que me separaban de ti. Gracias, Señor Jesús. Porque aunque eras Dios, te has despojado de tu humanidad y has venido a esta tierra para dar tu vida en la cruz del Calvario, rasgando el velo que me separaba del Padre, que me separaba de la presencia de Dios. Porque haga lo que haga, yo no puedo ganar el cielo. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Cada uno de mis pecados te ha llevado a esa cruz. Y aunque yo solo hubiera pecado, lo hubieras hecho por mí, por amor a mí. Gracias, Jesús. Y te pido, Dios mío, también por todos aquellos que confundimos el templo y la apariencia con tu presencia. ¿Qué más da tenerlo todo si no tenemos tu presencia? ¿Qué más da tener el mejor grupo, la mejor tecnología, el mejor lugar, el mejor templo, si tú no te mueves con poder? Si tú no levantas un edificio de nuestras vidas, si tú no sigues rompiendo lo que hay que romper en nosotros y edificando lo nuevo para tu gloria, Dios mío. Señor, queremos tenerte a ti. Renunciamos al viejo templo, renunciamos a la imagen que nos hemos creado de lo que es que tú te muevas en un lugar. Y ahora queremos la presencia verdadera de tu Espíritu, construyendo este edificio maravilloso. Muévete en este lugar, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Muévete con poder, derrumbando la religión en nuestras mentes. Todo yugo, toda opresión, la rompemos en las mentes. Toda mentira que hemos creído por educación, rompemos en nuestras vidas. Y ahora comienza a tomar lugar tu palabra, tomando vida en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. Aleluya. Amén. Rompan el techo. Decláralo. Sé cómo lo hará, que mi esperanza no está en nadie más. Que rompan el techo, no sé cómo lo hará. Llévenme a Cristo, que
Gloria a Dios, podemos sentarnos. Es solamente para que hagamos ejercicio, porque ahora nos vamos a levantar otra vez para pasar la ofrenda. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en esta mañana. Esperamos que la palabra haya sido de bendición y tú puedas ser parte del templo de Dios aquí en la tierra. Dios te bendiga y no te olvides, tú vales mucho para Dios.